Bueno, queremos saludarles y darle la bienvenida a nuestro canal del Seminario Mayor San Pedro Apóstol, ya que nos encontramos en esta última transmisión del Rosario, en el mes de María. Entonces queremos, antes del Santo Rosario y como parte de este video también, comentar los últimos dos dogmas marianos, que nos faltan hablar acerca de ellos, que es la virginidad perpetua de la Virgen María y la asunción de la Santísima Virgen María al cielo. Entonces, en cuanto al primer dogma de la virginidad perpetua de la Virgen María, como un poco de la historia del dogma, este dogma fue proclamado, digamos, como dogma por medio del Papa Martín I en el Concilio Lateranense en el año 649, perdón. Y ya antes había sido enseñado pues por muchos santos, creído por los padres de la Iglesia, y allí es definido dogmáticamente, o sea, como una verdad de fe para todos los creyentes. ¿Y qué nos enseña este dogma, la Iglesia en este dogma? De que la Virgen María, podemos decirlo sencillamente, y así nos lo enseña también el Catecismo, fue virgen antes, durante y después del parto. O sea, ella era virgen antes de concebir a nuestro Señor Jesucristo. Cuando el ángel Gabriel llega a anunciarle a la Virgen María de que va a ser la Madre de Dios, ella es virgen, es una joven virgen. Así nos lo dice Mateo, el Evangelio de San Mateo, cuando nos narra en el capítulo 1 la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, nos dice que fue enviado el ángel Gabriel a una virgen. Entonces, y luego en San Lucas, cuando el ángel Gabriel también se le aparece a la Virgen, ella le pregunta al ángel, le dice, ¿cómo será esto posible si yo no conozco varón? Ella es una virgen. Y concibe a nuestro Señor Jesucristo sin perder su virginidad. El ángel le dice, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y el poder del Altísimo es el que va a orar en ti. Como ejemplo le pone a Santa Isabel, que siendo ya anciana, ha concebido un hijo en su vejez. Y le dice, porque para Dios no hay nada imposible. La Virgen no dudaba de que Dios pudiera obrar esto en ella, sino que se preguntaba cómo era esto posible, cómo iba a hacer Dios esta obra tan grande en ella, de concebir sin perder su virginidad, porque no conocía varón y porque le había entregado a ella y consagrado su virginidad. Entonces, virgen antes de concebir a su Hijo Jesús. Fue virgen y es virgen durante el parto, porque nos dice el catecismo y nos enseña la Iglesia y nos han enseñado los santos, de que el nacimiento del niño Jesús, como lo tenemos en el pesebre aquí que recordamos en la Navidad, no dañó ni rebajó la virginidad de la Virgen María, sino que antes por el contrario, la consagró y la elevó, porque sin que ella dejara de ser virgen, dio a luz a nuestro Señor Jesucristo. Y por obra del Espíritu Santo, por obra de Dios, que concede estas gracias, porque es obra de Dios. Es un milagro grandísimo que en la Iglesia siempre se ha creído y que se enseña, de que la Virgen concibió sin participación de varón. San José no concibió a Jesús en la Virgen María, sino que la Virgen María, sin dejar de ser virgen, por obra del Espíritu Santo, o sea, por la acción de Dios, concibió a nuestro Señor, le dio a luz sin perder su virginidad, antes por el contrario quedó consagrada en su virginidad y permaneció virgen después del parto, o sea, no tuvo relaciones ni con José, ni tuvo más hijos después de Jesús, sino que Jesús fue el hijo único. Por eso se cree en la fe y, por ejemplo, a veces puede que escuchemos que se hablan de los hermanos de Jesús en la Sagrada Escritura, e inclusive este pasaje del Evangelio de San Mateo es utilizado inclusive por nuestros hermanos separados para decir que la Virgen no fue virgen porque tuvo más hijos, y como tuvo más hijos no pudo haber seguido siendo virgen si es que lo fue antes. Pero esos versículos del Evangelio donde se hablan de los hermanos de Jesús no necesariamente son hijos de María. En ninguna parte del Evangelio ni en ninguna parte de la Escritura se hablan de los hijos de María, sino de los hermanos de Jesús. Y en el tiempo del pueblo judío, en el idioma pues de ese tiempo,
la palabra que se utilizaba para designar varios vínculos familiares, por ejemplo, tío, sobrino, primo, inclusive los mismos miembros de una comunidad, era hermano. Había una única palabra para todos estos tipos de relación y de vínculos familiar. No es como hoy nosotros decimos hermano, hermana, pero además está el primo, la prima, el sobrino, sino que utilizaban una sola palabra, hermano. Entonces, esos que aparecen allí como supuestos hijos de la Virgen María son parientes de Jesús, pero no necesariamente hijos de la Virgen María. Y eso en cuanto al dogma de la virginidad. En cuanto al dogma de la asunción de la Virgen María al cielo, fue definido como dogma, o sea, como una verdad de fe que debe ser creída, que hace parte de lo que Dios ha revelado y de lo que ha querido en su plan de salvación para nosotros. Es lo que debemos creer como católicos. Es definido por el Papa Pío XII en el año 1950. Fue el último de los dogmas en ser definido, hace poco, reciente. Y en este dogma se nos enseña de que la Virgen María, terminado el transcurso de su vida terrena, fue asunta al cielo en cuerpo y alma. ¿Qué quiere decir que fue asunta? Es decir, que Dios la llevó al cielo y la llevó en cuerpo y en alma. O sea, el cuerpo de la Virgen María, cuando ella terminó su vida terrenal aquí, cuando murió aquí en la tierra, no quedó como los demás cuerpos que vemos de las personas que se descomponen, que se dañan, que se corrompen y que terminan siendo polvo, sino que Dios previnió a la Virgen María de la corrupción de su cuerpo y le concedió participar anticipadamente de su resurrección, de la resurrección de su Hijo, de Jesucristo, de la cual participaremos todos cuando sea el momento del juicio final, donde los muertos resucitarán, donde todos resucitaremos. Algunos, dice el catecismo, para la vida eterna, o sea, para el cielo, y otros, lastimosamente, para la eterna condenación, aquellos que se pierden por causa del pecado mortal y por vivir lejos de Dios. Entonces la Virgen fue llevada al cielo, en cuerpo y alma. Participó ella de la resurrección de su Hijo, la primera entre todos los creyentes, y por eso es modelo para la Iglesia. Y su cuerpo no conoció la corrupción por causa de la muerte, sino que fue resucitada la Virgen y fue llevada al cielo en cuerpo y alma, un cuerpo glorificado. Por eso desde el cielo la Virgen sigue intercediendo por nosotros y sigue siendo nuestra madre, madre espiritual de todos los creyentes. Y la Virgen en el cielo no deja de ser nuestra madre, sino que sigue siéndolo de una manera más profunda y de una manera universal para toda la Iglesia, porque fue la misión que Cristo le concedió, que Dios preparó para ella. Entonces queremos enviarles un abrazo grandísimo y que la Virgen María les acompañe, especialmente ahora que comenzamos el tiempo de Adviento, y que disponga los corazones de todos y de todos nosotros para recibir a Jesús que va a nacer. Ese es el pesebre que el Señor desea para nacer, nuestro corazón preparado. Dios les bendiga y bueno, un abrazo grande.